Bien, oh. Estamos listos ahora. Okay, so what is cottage food? What is a cottage food operation? So a cottage food operation is food that is made in your home and sold at a farmer's market. So, lo que significa alimentos en casa de campo es una operación realizada por una persona que produce o empaca alimentos o bebidas en una cocina ubicada en la residencia doméstica principal de esa persona o otra cocina de estilo residencial o comercial diseñada y equipada adecuadamente en esta propiedad para la venta directa del propietario, un miembro de la familia o empleado, y está registrado en su departamento de salud local como un operador de comida casera. Okay, so this is just a brief history of cottage food and why, how the law came about. So in 2012, Illinois Stewardship Alliance championed the cottage food law to give farmers and food entrepreneurs the opportunity to prepare lightly processed foods in their home kitchens for sale at farmers markets. En el 2012, Illinois Stewardship Alliance defendió la ley de alimentos cottage para dar a los agricultores y empresarios de alimentos la oportunidad de preparar o procesar ligeramente los alimentos en las cocinas de sus hogares para la venta en los mercados de agricultores. So our rationale for doing that was before the cottage food law existed, if you wanted to sell food, you had to make it in a commercial kitchen. And that was really expensive or really hard to find. So it was just out of reach for most entrepreneurs. And we wanted to give more entrepreneurs the opportunity to grow their small businesses and make things in their home that they could sell, without having to purchase a really expensive commercial kitchen. So, antes del 2012, si quería vender comida al público, tenía que hacerlo solamente en una cocina comercial. Y esta ley de cottage se hizo para permitir que las personas de pequeños negocios podían preparar alimentos no peligrosos en sus casas y poder crecer sus pequeños negocios. Yeah, so in 2012, we passed the cottage food law, and that was it allowed for non-hazardous foods like jams and jellies and baked goods to be made in your home kitchen. Y cuando se pasó esta ley era para comidas que para permitir que hay una pequeña lista de alimentos que no son peligrosos, productos horneados, mermeladas y jaleas. So that happened in 2012, and then we went back and we talked to a bunch of farmers and cottage food producers, and we were hearing like, this law is great, but we're farmers and we grow vegetables, and we can't, none of these vegetables can be processed under the cottage food law. So we'd like to see more products to be able to be made in a home kitchen and sold at a farmer's market. Entonces, en el 2017 regresaron para poder agregar más alimentos porque no eran lo suficiente los alimentos que estaban en la lista y los agricultores tenían más producto que querían ofrecer. So in 2017, we passed a new law. It was called the Food Freedom Act, and what it did was really it changed the whole cottage food law from a list of small products that you could make in your home kitchen to now it's a small list of products that you can't make in your home kitchen. So, cuando entró esta nueva ley, antes era una pequeña lista de productos que podían utilizar para preparar en su casa y vender. Ahora, la pequeña lista es de las cosas que no pueden preparar, que no pueden utilizar. So, se reversó. Ya la lista es más pequeña y hay mucho más producto que sí pueden utilizar para preparar y vender. Okay, great. So now we have this small list of
foods that you can't make, but it's still kind of a complicated list. And so there are lots of things that I want to talk about, you know, what you can and cannot make. Ahora ella quiere hablar de las cosas que sí pueden y no pueden utilizar en la preparación de comida para la venta. So the first thing that you can't make or you can't do is you can't do anything with meat or poultry, fish, shellfish, anything of that sort. So, una de las cosas que no puede preparar en casa es carne, y esto incluye aves, pescado, mariscos o lo que se llama mariscos con cáscara, como camarones, cangrejo, langosta. I had to explain shellfish because there's not. Yeah, I heard. Yeah, I got it. Yes. So you also can't use any kind of dairy in your products unless it is inside of a baked good. Okay. Lácteos tampoco se pueden utilizar, excepto si es parte de algo que preparó en el horno. So just as an example, this means you can't do any homemade yogurts or cheese or horchata or anything along those lines under cottage food. So no se puede utilizar, por ejemplo, el servicio para preparar yogur, quesos o horchatas. No yogures caseros ni quesos caseros. You also cannot do anything with eggs, again, unless it is an ingredient in a non-hazardous baked good. Los huevos tampoco se pueden utilizar, con la excepción si lo va a usar, por ejemplo, en un producto como un pastel, algo que se ha horneado, algo que se ha cocinado y preparado totalmente, que no va a causar peligro o por ejemplo, si lo usa en el fideo. Los fideos hechos en casa tiene que llevar huevo. Está cocinado ya lo pueden utilizar. Okay. So you also cannot do anything like a custard pie or a cheesecake or anything that has some kind of dairy filling. Okay. También no se puede usar los huevos que va a ser, por ejemplo, en un omelette, un fritata, una ensalada de huevo. No pueden utilizar el huevo en esa forma. Great. This next one's a little bit weird, but basically you can't do garlic infused oil. Otra cosa que no pueden utilizar es el ajo que se usa para sazonar el aceite. Yeah. Unless, the only exception there is unless it's acidified, and we'll talk about that a little, what that actually means a little bit more. But so if it's in a salad dressing where vinegar has been added, that's okay. Y la excepción para el ajo en aceite es, por ejemplo, si lo ha hecho por un proceso de acidificación, que sería, por ejemplo, como en un aderezo cuando le agrega vinagre. You can also, no low acid canned foods are allowed. So things like canned corn or canned green beans are not allowed. There is exceptions for high acid canned foods. And again, we'll talk a little bit more about what that means, but for now, just no low acid canned foods. Okay, y tampoco se puede alimentos bajos de ácido, por ejemplo, como el maíz enlatado, ejotes enlatados, las frutas y verduras acidificadas o naturalmente altas en ácido que son enlatadas. Okay, still a few more things. You cannot do sprouts. Otra cosa, no puede usar los coles. Or cut leafy greens. Tampoco hojas verdes, cortes de hojas verdes, por ejemplo, con la excepción de las hojas verdes que están deshidratadas, acidificadas o blanqueadas y congeladas. O sea, no pueden utilizar
las hojas, por ejemplo, espinaca. I'm giving some examples because Yeah. See, yeah. hojas verdes pueden ser como espinacas, lechugas, ese tipo de verdura. No Yeah, ensalada. and so maybe like they can't be fresh, essentially. No fresh greens, but they can be processed after that. No pueden ser frescos, pero por ejemplo pueden ser procesados, o sea, ya preparados. Yep. Okay. No crudo. Yeah. So also no cut or pureed fresh tomato or melon. Otra cosa que no se puede utilizar es el tomate fresco o, por ejemplo, licuado. El melón tampoco, fresco o licuado. They also, you can't do anything dehydrated with tomato or melon. Nada deshidratado de tomate o melón. Tomate y melón no se pueden utilizar, ni deshidratado. And also frozen cut melon is not allowed. I'm not sure why. Melon seems to be more dangerous than other ingredients. Okay. Tampoco se puede usar el melón congelado. Hay algo en el melón que puede causar un problema. Again, no wild cut or like wild harvested mushrooms. So if you like to forage or go out into the woods, you can't do that under Cottage Food Law. Ok. Bajo la ley de comida preparada en casa, tampoco puede usar, por ejemplo, setas salvavidas no cultivadas. O sea, si usted sale a los bosques y ve un grupo de, se dicen hongos o champiñones, no puede ir a sacarlos de la tierra y llevárselos a la casa a cocinarlos, porque no han pasado por un proceso de limpieza. And then nothing with alcohol, so any kind of alcoholic beverage, and that includes kombucha. Tampoco se puede usar nada de bebidas alcohólicas. Incluso la kombucha está fermentada y tiene alcohol. No se puede utilizar. Okay, so there are a few exceptions for canned foods that I want to talk about. So the first thing is the definition of a canned food is a food that's been preserved in an airtight, vacuum-sealed container. It's heat processed, and that enables you to store it at normal room temperatures. So los alimentos enlatados son alimentos conservados en un recipiente hermético sellado al vacío que se procesa con calor lo suficiente como para permitir el almacenamiento de los alimentos o temperaturas normales del hogar. So, as I mentioned earlier, you cannot do low acid canned foods, but you can add acid to foods to make them a high acid food that you can, or you can have naturally occurring high acid foods. So that includes jams and jellies, syrups, whole or cut fruit canned in a syrup. Those are all naturally high acid foods. And then pickles and vegetable and fermented foods are also allowed because they've gone through an acidification process. Okay, so solo los alimentos naturalmente ricos en ácido o los alimentos que han sido acidificados pueden conservarse bajo la ley de alimentos caseros. Estos incluyen mermeladas de frutas, jaleas de frutas, conservas de frutas y mantequillas de frutas, siropes, frutas enteras o cortadas enlatadas en almíbar, frutas o verduras acidificadas en escabeche, por ejemplo, las zanahorias y chiles en escabeche, condimentos como mostaza preparada, rábano picante, que estén debidamente acidificados. Se le agrega el ácido a los productos para causarle que esté acidificado. Okay, so just a little bit more about canned foods. So if you are going to can foods and you're going to make a high acid canned food, it needs to be acidified to a final equilibrium of 4.6. And you can, oh, well, I guess I'll just stop there for a second.
Todos los alimentos enlatados deben acidificarse a un pH de equilibrio final de 4.6 y deben conservarse en recipientes herméticos y sellados al vacío, que se procesen con calor lo suficiente como para permitir el almacenamiento de los alimentos a temperaturas normales del hogar. So you can get it to that 4.6 pH by doing a couple things. You can either add acid to it, like in pickling, or you can ferment it, in the case with, naturally fermented foods. De acuerdo con la ley de alimentación Cottage de Illinois, un alimento se acidifica si uno se le agregan ácidos o ingredientes ácidos para producir un pH de equilibrio final del 4.6 o menos, o se fermenta para producir un pH de equilibrio final del 4.6 o inferior. So the important thing to know here is that it is your responsibility to make sure that if you are doing a canned food, that it reaches that 4.6 pH. And so the way you can do that is you can send it off to your recipe and a sample off to a lab to get tested. That's the best way to figure that out. You are responsible, though, for making sure that that food is safe. The health department can't necessarily require you. They might ask you for a proof of that your cottage food is at that 4.6, but it's not a requirement. So the responsibility is on the cottage food producer. Okay, so la responsabilidad cae en los productores de alimentos caseros para asegurarse de que el producto se acidifique adecuadamente y no cause daño a los consumidores. Recomendamos encarecidamente que los productores de alimentos caseros envíen sus muestras de recetas de verduras fermentadas y acidificadas a un laboratorio para que las analicen y se aseguren de que las recetas sean seguras para el consumo. Okay, so then the last piece on this is that, pickled and fermented foods don't necessarily have to be canned. That's just an option. So the other ways you could serve those foods, a lot of people don't want to, serve fermented foods. They don't want to can it because that kills all the good gut bacteria. So the other way you can serve those foods is you can either freeze them or you can serve them chilled in a sealed container. Okay. Las frutas y verduras acidificadas no tienen que ser enlatadas. Esta es sola una opción que está disponible. También se pueden vender congelados o enfriados en un recipiente o frasco sellado. Okay. There is a special exception for home canned tomatoes. So there is one additional requirement for home canned tomatoes. En los tomates enlatados en casa deben seguir un conjunto adicional de pautas. Para vender tomates enlatados o un producto enlatado que contenga tomates, un operador de comida casera deberá. So they either need to follow exactly a recipe that has been tested by the United States Department of Agriculture or a state cooperative extension office. So you can get those recipes from like an extension website, or they need to submit the recipe to a lab for testing. So this is the only time that lab testing is required, is if they are doing a tomato product. Ok, siga exactamente una receta. Esa es la excepción, ¿verdad? Tiene que seguir exactamente una receta que haya sido probada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o por una extensión cooperativa estatal ubicada en este estado o en cualquier otro estado de los Estados Unidos. La otra opción sería enviar la receta a expensa del operador de comida casera a un laboratorio comercial para probar que el producto ha sido acidificado adecuadamente. Use solo las varietales
o proporcionales de tomate incluidas en la receta probada para todos los lotes posteriores de dicha receta y proporcionar documentación de los resultados de la prueba de la receta presentada a un inspector a solicitud durante cualquier inspección autorizada. And so you can find lots of great canning resources, tips, and if you're looking for, I know this isn't on there, but if you're looking for a lab to send your testing to, the University of Illinois Extension has really great resources for all those things. Okay. Conservación de recursos. La extensión de la Universidad de Illinois es un excelente recurso para técnicas de enlatado, consejos e información de seguridad para asegurar que sus productos de comida casera sean seguros y deliciosos. Okay, so these are just examples of things that you could possibly make just to kind of give people an idea of the types of canned foods that you can make. So pepper jelly, I don't know. Jalea de pimienta. Apple butter. Mantequilla de manzana. Blackberry preserves. Conservas de mora. Strawberry rhubarb jam. Mermelada de ruibarbo de fresa. Pickle relish. Condimento de pepino. Pickled asparagus. Pickled Espárragos cucumbers. en escabeche. Pepinos en vinagre. Maple syrup. Miel de maple. Peaches in syrup. Melocotones en almíbar. Corn salsa, as long as it's acidified properly. Salsa de maíz siempre que esté debidamente acidificada. Tomato salsa, as long as you submit a lab test. Salsa de tomate debe presentar una prueba de laboratorio. Sauerkraut. Chucrut. Vegan tomato soup. Sopa de tomate vegana debe presentar una prueba de laboratorio. Tomato basil spaghetti sauce. Salsa de espagueti con tomate y albahaca debe presentar una prueba de laboratorio. Ketchup. Salsa de tomate debe presentar una prueba de laboratorio. Barbecue sauce. Salsa de barbacoa. So those are just, examples of possible items. Esos son ejemplos de productos permitidos. And then things that you could not make that were canned foods would be things like tomato sauce with meat. Y cosas que no podría hacer sería, por ejemplo, salsa de tomate con carne. Canned corn. Maíz enlatado. Canned peas. Guisantes enlatados. Canned peaches. Melocotones enlatados. Tomato soup made with any type of dairy or cream. Sopa de tomate con lácteos o crema. I think I froze. Oh, there's the Spanish translation. Okay. Great. Okay, so there's a couple things you should know about cut leafy greens. So first of all, a leafy green includes anything that's iceberg lettuce, romaine lettuce, leaf lettuce, butter lettuce, baby leaf lettuce, escarole, endive, spring mix, spinach, cabbage, kale, arugula, and chard. It does not include microgreen. So, lo que incluye cuando dice verde frondosa, hojas verdes. Esto incluye lechuga iceberg, lechuga romana, hoja de lechuga, lechuga de mantequilla, lechuga baby leaf, escarola endivia, mezcla de primavera, espinacas, repollo, col rizado, rúcula y acelgas, hojas verdes. No incluye microgreens o hierbas como el cilantro o el perejil. When it comes to a cut leafy green, the cut part means anything that's been shredded, sliced, chopped, or torn, or made into smaller pieces. It does not mean like the first cut or the harvest cut. So, cortar hojas verdes significa hojas verdes frescas cuyas hojas han sido cortadas, desmenuzadas, picadas, desgarradas o hechas de otra manera en trozos más pequeños.
no significa el corte de la cosecha. So what that basically means is you can't do like Caesar salads or, you know, most salads, but there is like a loophole here in that if you want to make a salad, you need to do baby greens that have had the harvest cut. So they haven't been processed any or cut any further than the processed cut. So if you make a salad with baby greens, that's okay. So, no está permitido ensaladas frescas con hojas picadas, rasgadas, como la ensalada César. Espinacas recién picadas y salteadas, o col rizada fresca con sopa vegana. Ensaladas hechas de microgreens, por ejemplo, hojas verdes, hojas que solo han recibido el corte de la cosecha y no se han rasgado, picado o cortado de ninguna otra manera. Oh, too far. Okay, so yeah, so if you did, like the first picture here is something you could make, that second picture is not something you could do. So, la primera foto enseña los cortes de cosecha. Eso sí los puede utilizar como baby greens que marca la caja. Pero, por ejemplo, abajo es la foto de la ensalada César. Esa ya fue preparada con las manos de la persona que cortaron la lechuga. Eso no se permite. Thank you. Okay, so a lot of people wonder, are cooked vegetables allowed? Yes, absolutely, they are allowed. But you have to remember that it's only allowed if it's prepared and packaged in your home kitchen. So you can't prepare anything on site. And then if you're doing cooked vegetables, you have to, after you cook them, they must be chilled in order to prevent bacterial growth. So you have to be able to keep them at 41 degrees Fahrenheit in transport to the farmer's market and throughout the duration of the farmer's market. So la pregunta es, ¿se permiten las verduras cocinadas? La contestación es sí. La comida cocinada debe prepararse en la cocina de su hogar y no puede prepararse en el sitio. Después de la preparación, estos alimentos deben mantenerse fríos al 41 grados o más fríos en todo momento, utilizando un termómetro de alimentos preciso. Esto incluye durante el transporte y durante las ventas en el mercado de agricultores. And then likewise, if you decide to freeze any food, so if you made like a vegan soup and then you decided that you're going to freeze it and sold it frozen, you have to be able to keep it frozen at all times. Igual los alimentos congelados deben transportarse completamente congelados y mantenerse congelados en todo momento antes de la venta. So below those are some photos that current cottage food vendors, that's some food that they have made that would, kind of give an example of these cooked vegetables. So this person did like meal preps with cooked food. Aquí está una inspiración: ensalada de pasta con vegetales cocidos, sopa vegana, empanadas con relleno de vegetales o frijoles. Son algunos alimentos que han preparado las personas que venden los productos. Okay, so so on this page we're going to talk about sales avenues. And so basically for sales avenues, you are limited to selling your product only at farmers markets. There are a few exceptions. So, avenidas de ventas. Una operación de comida casera solo puede vender productos en un mercado de agricultores en Illinois, a menos que los productos cumplan con la excepción en el siguiente párrafo. Los artículos vendidos por una operación de comida casera están destinados solo para uso final. Los alimentos caseros no se pueden vender a panaderías, restaurantes o tiendas minoristas para revenderlos. No se puede vender comida casera desde su casa. Okay, so there's one major exception to this rule, and that is if you are using a locally grown raw agricultural product
then you can also sell that product from the farm where it was grown, or you can sell it, you can deliver it directly to the customer. So hay una excepción. Los alimentos caseros que tienen un producto agrícola cultivado localmente como ingrediente principal se pueden vender en la granja donde el producto agrícola se cultiva o se entrega directamente al consumidor. Por ejemplo, a través de un CSA, esto fue escrito principalmente como una excepción para dar a los agricultores vías de venta adicionales. Sin embargo, los no agricultores que compran localmente pueden usar esta regla para realizar entregas. So a raw agricultural product is something that is bought directly from an Illinois farm or mill and includes things like eggs, flour, cornmeal, vegetables, fruits. Any of those things would be raw agricultural products. Un producto agrícola cultivado localmente se refiere a un producto agrícola crudo comprado directamente de una granja o fábrica de Illinois. Los ejemplos incluyen huevos, harina de maíz, verduras y frutas. Para encontrar alimentos y granjas locales cerca de usted, visite su mercado local de agriculturas o visite www.buyfreshbuylocalillinois.org. And then a main ingredient is, it doesn't necessarily have to be the most predominant ingredient by weight. It just needs to be the ingredient that is like the most distinctive ingredient. So if you're making blueberry muffins, of course, blueberries are not going to be the ingredient that's in there the most, but it is the distinctive ingredient. Ingrediente principal significa un producto agrícola que es el ingrediente definitorio o distintivo en un producto alimenticio casero, aunque no necesariamente por predominio de peso. Por ejemplo, magdalenas de arándanos hechos con arándanos locales. And so this isn't on the slide, but anybody who wants to use this exception will need to work with their health department to make sure that they're meeting the raw agricultural product rule. Y dice que eso no está ahorita en la presentación, pero que debería de checar con su autoridad local para estar seguro de lo que va a vender y que está vendiéndolo apropiadamente. Mm-hmm. Okay, so there are some really important pieces on labeling that are required. So any cottage food product has to follow very specific labeling requirements. And I guess I don't need to read them, but you can go ahead and say what they are. Okay. So, hablando de etiquetando el nombre y la dirección de la operación de comida casera. Debe llevar el nombre común o habitual del producto alimenticio. Todos los ingredientes del producto alimenticio, incluidos los colores, sabores artificiales y conservantes, enumerados en orden descendente por predominio del peso, que se muestra con nombres comunes o habituales. La siguiente frase, este producto fue producido en una cocina doméstica no sujeta a inspección de salud pública, que también puede procesar alérgenos alimentarios comunes. La fecha en que se procesó el producto y etiquetado de alérgenos como se especifica en los requisitos federales de etiquetado. So this is just an example of y la foto le muestra un ejemplo. And then there's some, if you are using any of these allergen ingredients, there's a couple other things you have to know. Again, I'll just let you read it off. All right. También otra cosa en el etiquetado, ¿qué significa el etiquetado de alérgenos como se especifica en los requisitos federales de etiquetado? Significa que una operación de alimentos caseros en su etiqueta debe identificar si alguno de los ingredientes está hecho de uno de los siguientes grupos de alimentos.
leche, huevos, trigo, maní, soya, pescado, nueces y mariscos. Si la operación de comida casera está haciendo pan de trigo, deben hacer uno de los siguientes o ambos. Incluya el alérgeno en la lista de ingredientes. Por ejemplo, harina de trigo integral, agua, leche, sal y levadura. En este ejemplo, la declaración harina de trigo integral cumple los requisitos. Incluya una declaración de alérgenos, contiene después de la lista de ingredientes, por ejemplo, harina de trigo integral, agua, leche, sal y levadura. Contiene trigo y leche. Great. I want to make one point. Maní, Yeah. maní is peanuts. And I just want to say that maní is also, it's called in Spanish for Mexico, cacahuates. That's a big one, cacahuates, because I know there's a lot of peanut allergies. Yeah. Para las personas que no saben lo que es maní, son cacahuates. And then the last thing you need to know about labeling is, in addition to the actual label on every product, you also have to have a placard at the point of sale that says this product was, produced in a home kitchen, not subject to public health inspection. Ok, referente a la firma. El punto de venta se debe mostrar un cartel en un lugar destacado que indique lo siguiente. Este producto fue producido en una cocina doméstica no sujeta a inspección de salud pública, que también puede procesar alérgenos alimentarios comunes. Si está anunciando sus alimentos caseros en línea, el mismo descargo de responsabilidad debe aparecer de manera destacada en la página web. Great. Okay, so to be certified, to actually, become a cottage food producer, you have to go through a certification. And that is called, you have to get your Certified Food Protection Manager program. That is, the certification you can take it online, you can find the classes around the state. It's usually about $100 to $200, and the certification is good for 5 years. Referente a certificación del Estado, la persona que prepara o empaca productos como una operación de comida casera debe tener un certificado de gerente certificado de protección de alimentos acreditado por ANSI. El curso CFPM y las tarifas de los exámenes varían según la ubicación, pero en general varían entre $100 y $200. Los certificados son válidos por 5 años. El registro, el nombre y la residencia de la persona que prepara y vende productos como una operación de comida casera debe registrarse con el Departamento de Salud de una unidad del gobierno local donde reside la operación de comida casera. Sorry, I jumped up. No, it's okay. So yeah, basically once you get your CFPM manager certificate, then you need to register with your local health department. And they Después will, de que le den el certificado, se registra. Mm-hmm. And your local health department, again, this isn't on the slide, but they're going to ask you for the types of products that you make and the list of ingredients that you're going to use. Y probablemente el departamento del estado o la ciudad donde se registre le va a pedir una lista de los ingredientes de los productos que va a vender. And the health department also, they may charge a fee or they may not charge a fee. It will never be more than $25 to register. Y para registrar esta información, el estado normalmente le puede cobrar hasta $25, pero hay unos lugares que no cobran. Yeah. And then the other important thing is, you will not be inspected by your health department. However, you must agree that if there is something that went wrong or there's cause for concern, the health department could come out and inspect your home kitchen.
Y dice también que acuerde otorgar acceso al Departamento de Salud Pública local para realizar una inspección en caso de una queja del consumidor o un brote de enfermedades transmitidas por alimentos. Si su departamento de salud tiene motivos para creer que existe un peligro inminente para la salud o que se ha encontrado que el producto de una operación de comida casera está mal etiquetada, adulterada o no cumple con la ley de alimentos caseros, entonces puede invocar el cese de ventas hasta que considere que la situación ha sido aceptada. Yeah, and just one more point on this. I just want to say that the health department cannot come out and inspect without cause. So if they try to say that they have, that they are legally allowed to come out and inspect before they give you the registration, that's not allowed. Some health departments have tried to do that. So I just want to make sure that they know that that's within their rights, that it's not allowed for them to come out without cause. Y dice que antes de que le den su certificado, el Departamento de Salud no tiene que venir a hacer inspección. Muchos departamentos de salud quieren ir a hacer inspección, pero no está permitido que vengan a hacer inspección sin que haya una causa. So one other thing to know is if they want to sample, they can do that, but they need to pre-package the samples in their home kitchen. If they want to like cut up and sample things on site, then they have to go through a whole other, get a whole sampling certificate. So probably their best bet is just to pre-package the samples in their home kitchen. Ok, muestreo. Dice, una operación de comida casera puede ofrecer muestras en un mercado de agricultores, ya sea por preparar muestras preenvasadas en la cocina de la operación de comida casera. No es necesario un certificado de muestreo. All right. And so all of this information is in the Illinois Cottage Food Guide. This guide was developed with the University of Illinois Extension, Illinois Stewardship Alliance, and the Illinois Department of Public Health. It is like the go-to resource for anybody looking for more information about cottage food. And I'm excited to say that we're trying to get this translated. We're hoping it will be translated in the next couple months. Well, I'm available. La guía de comida casera en 2018, Illinois Stewardship Alliance trabajó con el Departamento de Salud Pública de Illinois y la extensión de la Universidad de Illinois para crear la guía de alimentos caseros, para ayudar a los empresarios de alimentos a cumplir la ley. La guía ha sido descargada más de 2,000 veces. Estamos trabajando para traducir la guía al español. Descargas gratuitas en línea en www.ILSTEWARDS.org. Departamento de Salud Pública de Illinois. Okay. And then if you have any questions, you can always contact me. Hablo un poco, pero no, or entiendo un poco, pero no hablo muy bien. Dice Molly que ella está disponible también en el Departamento de Salud Pública. Su información está en la página y dice su número de teléfono también, Molly Gleason, Molly@ILSTEWARDS.org o llamar al 217-528-1563. Thank you. These are just a few other resources. So the University of Illinois Extension has really great canned food classes. The USDA has the actual recipes and tests that if you were making a canned tomato product. And then this website right here is got tons of great resources. So I would definitely direct them there. And then the last one is we have a cottage food Facebook page. So it's tons of cottage food producers, probably about 200, 300 cottage food producers are in that group, and just good networking and, help each other out. En cuestión de recursos, puede usted tomar una clase de conservación de alimentos de extensión de la Universidad de Illinois. También hay para recetas e información probadas por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Puede también ir a la extensión de la Universidad de Illinois. Hay también clases que puede ir en la universidad para preservar, para hacer comida, preservar comida. Y hay varias páginas, sitio web de Garden Gated to Dinner Plates, que es lo que hace Enlace. También hay una página de Facebook, grupo de Facebook de Illinois Cottage Food Entrepreneurs. Es un grupo con más de 200 personas o organizaciones que preparan comidas y las venden en los mercados. Right. Oh, this is just what the Garden Gates to Dinner Plates website looks like. Esta es la página, es un ejemplo de la página de Garden Gates to Dinner Plates, que viene siendo los jardines comunitarios, que la comida viene de los jardines comunitarios y llega directamente a los platos de comida de casa. And then the last thing you should know about is that Illinois Stewardship Alliance is working still to continuously reform the cottage food laws to make them safe, but also make them work for cottage food producers. So one of the things that we were working on this year was trying to get the sales avenues expanded beyond farmers markets. We wanted to open up all direct to customer sales avenues so that you could sell from your home or at a fair or festival. So we're still working on that. It didn't, the pandemic happened this year, and so nothing passed through the legislature, but we're still working on that, and we'll be continuing to push for that in the coming months, and maybe, and definitely next year, maybe in veto session this year. En lo que termine del año y en los próximos meses, organizarse para el cambio. Este año, Illinois Stewardship Alliance introdujo legislación para, número 1, abrir todas las vías de venta directa al cliente, incluidas las ventas de viviendas, ferias y festivales, entregas a domicilio y envíos. No nada más en los mercados agricultores. También, número 2, incluya el glaseado de crema de mantequilla como ingrediente. Que se incluya el glaseado de crema de mantequilla como ingrediente que se puede preparar debajo de los alimentos. Para mantenerse en contacto sobre estos temas, organizar y crear cambios para mejorar la ley de alimentos caseros para el futuro, únase al grupo de Facebook de empresarios de alimentos caseros de Illinois.